de citas de autores católicos en el material que escribí, donde ellos constantemente dicen: la iglesia transfirió el día, la iglesia cambió el día del sábado al domingo. ¿Quién le dio autoridad a la iglesia de cambiar la santa ley de Dios? ¿Quién le dio la autoridad de sacar el segundo mandamiento de la ley de Dios y dividir el 10º en 10 y decir que el día de reposo no es el sábado sino es el domingo? La Biblia dice que el cuerno pequeño pensó que podía cambiar los tiempos y la ley. Noten que no los cambió. Pensaba o intentó cambiar los tiempos y la ley, pero en realidad no lo pudo hacer. Característica número 10. Este poder iba a gobernar 1260 años. Esto es lo más extraordinario. ¿Saben ustedes que la Iglesia Católica gobernó exactamente 1260 años? Recibió su poder cuando Roma cayó, cuando los ostrogodos, quienes controlaban a Roma, cayeron en febrero del año 538. El emperador Justiniano hizo del obispo de Roma el señor en el oriente y en el occidente del imperio, dijo el emperador Justiniano. Lo interesante es que en febrero del 538 la Iglesia Católica recibió el poder. En febrero de 1798, en la culminación de la Revolución Francesa, fíjese, en el mismo mes, febrero 10 de 1798, exactamente 1260 años después de recibir el poder, en febrero del año 538, el general Berthier, enviado por Napoleón Bonaparte, entró al Vaticano, bajó de su trono al Papa Pío VI, le quitó sus anillos, le quitó su corona y fue llevado cautivo a donde murió exiliado en Valencia, en Francia. ¿Recuerdan que leímos que el que lleva en cautiverio va en cautiverio? Ustedes pueden mirar, el poder civil de Francia se levantó con el fin de acabar con el poder papal. ¿Saben ustedes que Francia se le conoce como la hija mayor del papado? Porque Clodoveo, el rey de los francos, fue el primero en darle poder a la Iglesia Católica. Pero fue Francia en la Revolución Francesa, y deponiendo al Papa de su trono, que le quitó el poder exactamente 1260 años después de recibir su poder. Característica número 11. Después de la herida mortal, la herida se le iba ¿a qué? A sanar. ¿Estamos viendo hoy el sanamiento de esa herida? Escuchen lo que decían los historiadores cuando cayó el papado en 1798. Dice uno, el papado, claro, ellos no conocían la profecía de Apocalipsis 13, el papado estaba extinto. No quedaba ni un vestigio de su existencia. Y de todos los poderes católicos romanos, ninguno levantó ni un solo dedo para defenderlo. La ciudad eterna ya no tenía príncipe ni pontífice. Su pontífice estaba muriendo en tierras extranjeras y ya se había dado el decreto de que no se permitiría la elección de un sucesor. El historiador dice, el papado estaba extinto, si tan solo pudiera haber vivido hoy. ¿Ustedes vieron el funeral de Juan Pablo II? ¿Vieron la cantidad de gente que fueron de todos los países a ese funeral? Incluyendo 4 presidentes de los Estados Unidos. ¿Vieron el escándalo que hicieron los medios de comunicación? Impresionante. Dice otro historiador, en cuanto a la caída del papado, con razón, la mitad de Europa creía que el veto de Napoleón, es decir, que no se iba a elegir otro papa, sería obedecido, y que al igual que el papa, el papado estaba muerto. Otro historiador dice, las muchedumbres pensaban que el papado estaba a punto de morir y se preguntaban si Pío VI sería el último pontífice y si el cierre del siglo XVIII marcaría la caída de la dinastía papal. Otro historiador dice, el papado había sufrido su más profunda humillación.
y parecía estar aniquilado. La revolución les suministró, escuchen bien, una herida que según parecía no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX. Y este es un historiador secular. Una herida que no quería sanarse sino hasta fines del siglo XX, dice este historiador. Aún Malaquías Martín, el jesuita, dice esto en cuanto a los últimos 200 años. Dice, la Iglesia Católica ha estado inactiva durante los últimos 200 años. Y fíjense lo que declara. Dice, por 1500 años y más, Roma había mantenido un dominio con mano fuerte sobre cada comunidad local del mundo. En gran medida, y admitiendo algunas excepciones, ese era el punto de vista romano. Es decir, dominar. Hasta, escuchen, que 200 años de inactividad le fueran impuestos al papado por los grandes poderes seculares del mundo. ¿Cuántos años de inactividad dice Malaquías Martín? Esto lo escribió en 1986. 200 años. Si ustedes van de 1986, 200 años hacia atrás, los lleva muy cerca de 1798. Él mismo dice que durante 200 años después de 1798, el papado estaba inactivo porque tenía una herida mortal. Pero la herida se va a sanar. Noten lo que dice este teólogo. Dice, la Iglesia Católica nunca, este no es un teólogo adventista, dice, la Iglesia Católica nunca ha desistido de su deseo de restablecer la unión medieval de la Iglesia y el Estado, con el objetivo final de crear un Estado y una teocracia de alcance global. La Iglesia Estado romano, porque lo dice la Iglesia Estado romano, es un híbrido, un monstruo de poder eclesiástico y político. Su idiosincrasia política es totalitaria. Y cuando se le ha dado la oportunidad de implementar sus principios, el resultado ha sido la represión sangrienta. Sí, en los últimos 30 años ha suavizado el tono de sus declaraciones de tener poder plenipotenciario, supremo e irresponsable, y ha asesinado menos gente que antes. Este cambio de conducta no se debe a un cambio de ideas, sino a un cambio de circunstancias. La Iglesia Estado romano en el siglo XX, escuchen esto, es un presbiteriano. Él no interpreta Apocalipsis 13, la herida mortal, como lo hemos hecho aquí, porque no entiende la plenitud de lo que hemos estudiado. Pero sí capta esto, dice, la Iglesia Estado romano en el siglo XX se está recuperando de una herida mortal. Si o cuando recupere la plenitud de su poder y autoridad, impondrá un régimen más siniestro que cualquiera que el planeta jamás haya visto. Es de la Iglesia Reformada. Sabe más de lo que él, o sea, expresa más de lo que él entiende en su mente. Ahora, la última característica, el número 666. ¿Saben ustedes que el Papa a través de los siglos ha tenido un nombre especial que ha usado? Yo tengo documentación de esto. El nombre predilecto es vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa uno que ocupa el lugar de, un sustituto. En realidad es el equivalente en latín de la palabra anticristo en griego. La palabra anticristo en griego no significa contra Cristo, sino que significa uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Eso es lo que significa anticristos en el griego. Uno que procura ocupar el lugar de Cristo. Y en el latín, anticristos es vicarius filii Dei, vicario del Hijo de Dios. Ahora, si ustedes buscan el valor numérico, y lo van a tener en la pantalla para los que consiguen el DVD, van a encontrar que el nombre vicarius filii Dei, un nombre en latín, dicho sea de paso, si usted le busca la equivalencia numérica a las letras de ese nombre, van a encontrar que el valor numérico de vicarius filii Dei es
666. Uno de los nombres predilectos del obispo de Roma, Vicarius Filii Dei. Ahora, hay un detalle más que quiero compartir en cuanto al número 666. ¿Es ese un nombre blasfemo? ¿Quién se atreve a decir que Él es el sustituto de Jesús en la tierra? Que Él ocupa el lugar de Cristo en la tierra. ¿Quién se atreve? El que ocupa el lugar de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Jesús dice, yo les voy a enviar otro consolador, otro como yo. Es decir, que el Papa está profesando ocupar el lugar del Espíritu Santo. Ahora, un último dato en cuanto al número 666. Sabemos que ese número tiene que aplicársele a alguien en Roma. Porque originalmente cuando el sistema de números romanos fue establecido, había solamente 6 números romanos. Hoy tenemos 7, tenemos la M. Pero la M fue agregada en el siglo II de la era cristiana. No era parte del sistema original de numeración que tenían los poetas latinos antes de Cristo. Interesante que si ustedes toman los 6 números romanos, excluyendo la M, y cuentan los 6 números romanos, 6, el 1 más el 5, más el 10, más el 50, más el 100, más el 500, el total de los números romanos es 666. Es decir, el anticristo debemos esperarlo en Roma. No cabe duda que representa este poder. Ojalá yo pudiera decir otra cosa, porque hay tanta gente sincera en este sistema. Pero las características claramente identifican a Roma papal como el cumplimiento de las profecías del cuerno pequeño y de la bestia. Y Dios llama a su pueblo sincero, que lo ama, a salir de ese sistema. En Apocalipsis 18 y el versículo 4, Jesús hace el llamado: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Que Dios nos ayude a escapar de este sistema.